Libros y datos. Un programa escrito y dirigido por Laura García Prado. Cada vez que realizamos la consulta de un documento dentro de un registro público o en cualquier organismo que tenga adscripción pública, independientemente del ámbito territorial, es decir, bien sea local, bien sea autonómico o estatal, estamos accediendo a un sistema de organización que tiene un largo recorrido detrás para llegar a esta consulta que nosotros estamos realizando. El sistema archivístico actual está formado por diferentes organismos que se organizan de forma jerárquica en función de la organización territorial y del tipo documental. Quedaos bien con esta idea. El archivo se organiza en función de la ordenación o la organización territorial y del tipo documental, pero tiene un origen y una evolución a lo largo de los años y sobre todo a lo largo de los siglos, marcada por muchos factores, como es el nacimiento de nuevas actividades económicas que propiciaron nuevos tipos documentales. Los tipos documentales son el objeto de estudio de la diplomática, que veremos en otro podcast. Modificaciones territoriales y, en general, debido al aumento de competencias de los sucesivos gobiernos o el nacimiento de lo que ahora denominamos Estado. Lo que se denomina actualmente Sistema Archivístico Español está regulado por el Real Decreto 1708/2011 de 18 de noviembre, un Real Decreto por el que se establece el Sistema Español de Archivos y que regula el sistema de archivos de la Administración General del Estado, de sus organismos públicos y su régimen de acceso. Pero esta idea, o más bien este concepto de archivos públicos, tiene dos vertientes o dos tratamientos que han ido cambiando hasta nuestros días. Por un lado, el aspecto de conservación y por otro lado, el de descripción documental, que permite tanto la gestión como su acceso y consulta. Por lo tanto, se verán diferentes clasificaciones de archivos, como son los archivos históricos, los archivos intermedios o los archivos administrativos, siendo esta una división muy escueta y partiendo del origen y el motivo de esta división que os he dicho anteriormente, que es la organización territorial y el tipo documental. Pero vamos, si consultáis muy por encima la bibliografía que hay sobre este tema, veréis que hacen estas tres divisiones básicas y principales. El primer archivo creado como tal, como un conjunto de documentos generados por una institución o entidad que requiere aplicar un sistema de clasificación con el objeto de ordenar y favorecer su consulta, lo encontramos en la Cancillería de Alfonso el Magnánimo. La identificación dentro del actual portal de archivos españoles aparece con una forma autorizada de Real Cancillería de los Reyes de Aragón. Realizo esta puntualización por si algún oyente quiere acceder a su información formal en la red de archivos que está disponible y que tenéis el enlace en la caja de información y en este artículo en mi página web. Pero Alfonso V, Alfonso el Magnánimo, ya se encuentra con una cancillería formada e incluso reglamentada por dos trabajos previos de Jaime I y Pedro IV. Veremos en algún podcast la importancia que tienen las cancillerías, ya no solo en lo que afecta a la temática de estos podcasts, ya no solo en la organización y en la forma de gobierno de cada uno de los reinos en los que se crea, sino como generador de tipos documentales para archivo. Estamos hablando de finales del siglo XIII, cuando se considera el inicio de la Real Cancillería como tal. La Cancillería, en su labor cotidiana, generaba diferentes tipos documentales. Es cierto que no contaba con una división clara del tipo documental, puesto que lo que hoy entendemos por diplomática y que clasifica los tipos documentales no es una ciencia que se aplica en el momento del nacimiento de un mandato o de un privilegio, pero sí permiten conocer o imaginar
la actividad de un reino que tiene territorios españoles y territorios italianos. Los documentos que generaba esta Cancillería tenían una mínima descripción, como es la fecha o cronología indicada con la palabra data o datum, y esto incluye lugar, mes, día y año de la era cristiana. Las cancillerías generaban un registro de todos los documentos que se generan y pasa a entenderse archivo como un espacio que contiene esa producción documental. Esa idea de archivo se produce sobre todo en el reinado de Pedro IV, denominado el ceremonioso. Este espacio será una oficina permanente. Será durante su reinado cuando este archivo pase a formar parte de la Cancillería de forma constante y se crea de este modo el Archivo Real. Por lo tanto, en el Archivo Real se irían depositando periódicamente toda la producción documental que genera la Cancillería del Rey. Al Archivo Real llegaban los diferentes registros administrativos que producía la Real Cancillería, los documentos generados por diferentes registros organizados por series y numerados. La serie documental dentro de la organización archivística es el conjunto de documentos que hacen referencia a un mismo asunto. Por tanto, los diferentes registros generaban series documentales que se almacenaban de forma conjunta en el Archivo Real. Podríamos decir que el concepto de archivo surge como una solución al caos. Si queremos que todo esté organizado de forma coherente y que podamos acceder a cualquier elemento, lo que hacemos de forma natural e incluso espontánea es organizar y clasificar. Lo clasificamos con respecto a la unidad que lo genera y respecto a su tipología. Recordad que al principio os he hablado sobre el origen de los archivos, el origen de organización, y os hablaba de una organización territorial y una tipología documental. Por tanto, aquí volvemos a lo mismo, os he hablado de unidad que lo genera. Esa unidad lo genera porque se crea en función de unas necesidades de gestión territorial y la tipología es el tipo documental. También os recuerdo que hay un podcast sobre taxonomías donde explicamos la importancia que tiene organizar la realidad. En este caso hablamos de una realidad administrativa, pero hay siempre esa necesidad de organizar lo que nos rodea. Pero volvamos a lo que estamos tratando. Hablamos de un rey, Alfonso V, que es rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Sicilia, de Cerdeña y conde de Barcelona. A esto hay que añadirle que es rey de Nápoles entre 1442 y 1458. Esto significa que irá creciendo necesariamente la complejidad archivística, ya que van ingresando fondos nuevos conforme aumenta su capacidad territorial. Por ejemplo, se suprimen las casas de la Orden del Temple, algunas casas de la Orden del Temple. Esto se incorpora al archivo. Se confiscan archivos a nobles rebeldes. Esto se incorpora. Así como cualquier patrimonio que vaya adquiriendo la corona. Se conforma lo que ahora denominamos el archivo de la Corona de Aragón como una entidad que incluye archivos de otras instituciones que son civiles y eclesiásticas desde el siglo X. El fondo documental de la Corona de Aragón está compuesto por 9 secciones: la Real Cancillería, el Consejo de Aragón, la Real Audiencia, el Real Patrimonio, Generalidad, órdenes religiosas y militares, protocolos notariales, Hacienda, diversos y colecciones. Estas son las secciones que componen el fondo documental del Archivo de la Corona de Aragón. Cada una de estas secciones tiene un desarrollo documental propio, y esto es en función de una serie de particularidades políticas y administrativas que condicionaron la generación de los diferentes tipos documentales
adscritos a estas secciones. Para que sirva de ejemplo de lo que estoy explicando, el Fondo del Consejo Supremo de Aragón se compone por parte de la documentación tramitada por el propio Consejo de Aragón, por sus registros, que se enviaban de forma regular hasta el siglo XVII a los archivos reales de los reinos y territorios correspondientes. A principios del siglo XVIII, parte de la documentación que estaba en Madrid se envió al archivo de Simancas y de ahí al archivo de la Corona de Aragón en 1852. Como se puede ver, muchos organismos que se crean suponen el desdoblamiento de funciones y, por tanto, aumenta la complejidad en la creación de tipos documentales, series y también en su control. El sistema archivístico que hoy conocemos es el resultado de la constante reorganización de fondos que en su momento tuvieron una función testimonial de una actividad administrativa. Después adquirirán un valor histórico y patrimonial, es decir, primero los documentos que componen un archivo dan testimonios, dan fe, son prueba, tienen un valor probatorio sobre una actividad administrativa concreta. Cuando pasa un tiempo, en función de una normativa que se aplica a la documentación, adquiere un valor histórico. Lo que está claro es que son el fiel reflejo de la organización territorial de España a través de los sucesivos reyes, que van dotando al Estado o a la idea, no sé si se debe decir Estado porque es una idea relativamente reciente, van dotando al Estado de una estructura y una serie de instituciones que son las que gobiernan, las que gestionan, y para hacer esta gestión hay que generar documentación. Por lo tanto, hay que generar herramientas de custodia y de descripción. La idea de archivo como edificio o espacio que contiene documentos, o sea, la idea de archivo como contenedor debidamente organizado, es lo que dota a esos documentos de ese valor probatorio y testimonial, porque hay que protegerlos para que continúen teniendo ese valor probatorio y no se pierda. Dan fe de una determinada acción. Posteriormente, con el paso del tiempo, tendrán un valor histórico, como os he dicho, porque explican cómo sucede algo en la historia, las características que tiene y nos permiten estudiar sucesos históricos con mayor precisión. Por lo tanto, estamos hablando realmente de las primeras OSINT que hay en el mundo, ya que son fuentes abiertas, están bien descritas y están disponibles para todos los ciudadanos que quieran acceder a ellas. Tenéis este podcast en mi página www.lauragarciaprado.com. Tenéis también este podcast en la plataforma iVoox. Y os pido que os suscribáis a iVoox, que os suscribáis a YouTube y visitéis este artículo con su bibliografía y sus fuentes en la página web. Nos vemos en el siguiente vídeo.